Muy buenos días, bon dia, good morning, good night in China. Tasha Hao, bienvenidos, welcome, bienvenidos. Comenzaremos el seminario en línea en estos minutos. Bienvenidos a este seminario en línea, Chino más Diseño Multimedia. Este webinar será impartido en idioma español, portugués, chino e inglés. Pueden seleccionar su idioma en la parte inferior de su pantalla. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y será publicado en nuestro canal de YouTube. En la sección del chat se compartirá el link del canal. También, para mantenerse informados sobre los diferentes seminarios y talleres que organizamos, pueden revisar nuestra página web y nuestras redes sociales que están siendo compartidas en el chat. Además, les comentamos que todos nuestros seminarios son de carácter gratuito y entregaremos un diploma de participación a quienes asistan al 80% del seminario. Datos obtenidos en forma automática a través de la plataforma Zoom. Los diplomas serán enviados directamente a su correo electrónico de inscripción durante las siguientes semanas. Me presento, soy Roberto Lafontaine, director del Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de la Lengua China, Center for Language Education and Cooperation, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, CLEC. Nuestra institución es un centro en América Latina y el Caribe que se dedica a la enseñanza del idioma chino entre instituciones públicas, privadas, gobiernos nacionales, gobiernos locales, instituciones de educación superior, instituciones de educación secundaria y primaria. Bienvenidas y bienvenidos al fascinante mundo del diseño multimedia, donde la creatividad se fusiona con la tecnología para dar forma a experiencias visuales y auditivas impactantes. Este seminario tiene como objetivo sumergirnos en las vastas posibilidades que ofrece el diseño multimedia, destacando especialmente las oportunidades y desarrollos en el contexto del idioma chino. En la era digital, el diseño multimedia desempeña un papel crucial en la comunicación global y la expresión artística. Este seminario no solo explorará las últimas tendencias y técnicas en el diseño, sino que también nos adentraremos en el emocionante panorama que se presenta al fusionar esta disciplina con el idioma chino. El idioma chino, con su rica historia y una base de hablantes que abarca millones en todo el mundo, ofrece un terreno fértil para la innovación en diseño multimedia. Desde la creación de contenido visual que resuene en audiencias chinas hasta la aplicación de técnicas de diseño avanzadas en plataformas digitales. Este seminario abrirá las puertas a un mundo de posibilidades creativas y profesionales. Quiero agradecer especialmente ahora a la East China Normal University, Universidad Normal del Este de China, a su Departamento de Relaciones Internacionales y a mi querido amigo Fei Yiyan por haber puesto en contacto a nuestra profesora que tendremos hoy día, Shen Hailu. También agradezco a los institutos Confucios de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Costa Rica por habernos hecho los contactos con los expertos en esta área de diseño. Igualmente, al área de comunicación digital de Santo Tomás en Chile. Voy a presentarles ahora a los expertos que expondrán durante esta mañana. Primero que nada, agradecer a todos ellos su participación en este seminario y recordarles que dado que en China es casi medianoche, pedirles que sean exactos en el tiempo. 20 minutos tiene cada persona para exponer, para después poder hacer preguntas y respuestas. Primero que nada, dejamos con ustedes al profesor Francisco Román Contreras, de Chile, de Santo Tomás, Institución de Educación Superior chilena.
Actualmente ejerce como docente de audio aplicado a videojuegos en el Instituto Profesional Santo Tomás. A lo largo de los años como docente y profesional, animador digital especializado en el desarrollo de videojuegos, se ha dedicado a la creación de experiencias con crónicas interesantes en la historia, fusionando la educación con la tecnología en su área de estudios. Francisco, bienvenidos. Tienes 20 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y muy buenas noches en China. Vamos a comenzar sin más presentación, ya que lo hizo Roberto, muchas gracias. Vamos a comenzar con, primero, compartir la pantalla. ¿Se alcanza a ver? Ahora sí se ve. Perfecto. Ya comencemos. Comencemos con el título de la ponencia. Un segundo. Videojuego basado en la ayuda de China en Latinoamérica, ¿cierto? Aquí hay algunas imágenes tentativas, ¿cierto? Y vamos a comenzar. Primer tema, el objetivo. Con un grupo selectivo de estudiantes estamos desarrollando un videojuego basado en hechos históricos acerca del apoyo de China en Latinoamérica durante el siglo XIX. ¿Con qué objetivo? El objetivo es fortalecer el lazo idiomático-cultural y también pretendemos reforzar los valores intrínsecos de ambas sociedades y sus códigos ético-morales. Gracias al azar de la historia, nuestros países se entrelazaron estrechamente gracias a los valores en que coincidimos tanto los chinos y los latinoamericanos. Vamos a hablar un poco ahora de cosas que tenemos en común, obviamente los buenos valores, pero vamos a hablar un poco de cultura. Entre muchas cosas que tenemos en común, hay canciones, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú o Chile, que hablan de los chinos que vivieron en el siglo XIX en Perú. Por ejemplo, está la canción de Perú que se llama Cirilo Murruchuca, ¿cierto? Que fue compuesta en 1911 y cuenta la historia de un chino que es un músico que puede tocar todo tipo de instrumentos, etc. Voy a hacer switch con el audio. Llegado pues a Lima, procedente de Hong Kong, don Cirilo Murzuca, primo hermano de Pepe Garucha, Machuca, la yuca, ministro empleado plenipotenciario de las aduanas gubernativas de los imperios extraordinarios de Cantón. Este pobre chino es un músico infernal, toca la mar de instrumentos de cuerda y de viento, todos igual. Okay, por razones de tiempo, pueden escucharlo en YouTube y buscar el tema completo, pero generalmente habla de eso. El segundo tema, y es parte de la ponencia de este videojuego, ¿cierto? Es un piloto que hicimos. Esto fue el motor que inició lo que cuenta la canción, esta canción compuesta por un grupo folclórico que se llama Los Cuatro Cuartos, que cuenta historias en sus canciones, en su disco, cuenta historias de la guerra que hubo entre Chile y Perú y el aporte de los chinos. Vamos a poner un trozo de esta canción. Y marcharon en legiones tras el gran Patricio Lynch. Dejando las plantaciones los siguieron hasta el fin. A cortar cabeza diablo, gritaba Leotán sin chin. A cortar cabeza diablo, gritaba Leotán sin chin. Y a comerle los liñones con palillos de marfil. A comerle los liñones con palillos de marfil. Ok, volviendo al tema. Bueno, esta canción fue el motor de lo que
inició todo esto del proyecto y vamos a hablar un poco de contextos históricos de lo que es este proyecto. Ahí hay unas imágenes tentativas. En un principio hablaremos de la importante ayuda de los valientes chinos que ayudaron al ejército chileno que inspiró este proyecto de videojuego, ¿cierto? En el siglo XIX. Así que vamos con algunos antecedentes históricos y ahí muestro una secuencia, ¿cierto? De nuestro piloto hecho y que están basadas algunas escenas de pelea en Jackie Chan. En China se llama Chen Long, me parece. Hechos históricos. Esto ocurría en Perú, Chile, en el siglo XIX. Entre 1879 y 1883 existió un conflicto de guerra entre Perú, Bolivia contra Chile. Perú y Bolivia antes eran un solo país que se llamaba Confederación Perú-Boliviana. Estos dos países se enfrentaron a Chile. En ese evento histórico, la guerra se le llamó la Guerra del Pacífico o también se le llamó la Guerra del Salitre. Hubieron 18.000 muertos, considerando que en el siglo XIX en Chile habitaban alrededor de 1 millón de personas y en Perú 1.200.000 personas. O sea, la cantidad de muertos es una tasa bastante alta para la cantidad que había de personas en la época. Los orígenes son variados dependiendo del país que lo cuenta. Lo puede contar Perú de una forma, lo puede contar Chile de otra forma, Bolivia de otra forma, pero lo que se coincide que todo esto se centraba en la extracción de los recursos naturales. Como cortina de humo, en aquella época el salitre era un bien económico muy solicitado por inversores extranjeros y el saqueo planificado por ellos era muy normalizado. Las empresas privadas presionaban a los gobiernos para tomar medidas que acomoden a sus intereses y esto provocaba guerra entre los propios países vecinos. Incluso hoy en día ese vicio se repite, si se dan cuenta. Ahora, por otro lado, en el mismo siglo XIX, China fue golpeada también, su economía fue golpeada y fue afectada durante la guerra contra Inglaterra. Estas fueron llamadas las guerras del opio. Entonces, ¿qué le pasaba a China? En el siglo XIX tuvo unas consecuencias graves, ¿cierto? Como punto uno, tuvo una economía devastada. China fue literalmente hostigada y saqueada planificadamente por Inglaterra, que esto obligó a que China tuviera que defenderse y entrar en estado de guerra. Como punto dos, hubo una emigración masiva de parte de los chinos. Se vieron obligados a huir de su propio país, ¿cierto? Con sus familias y con lo poco que tenían debido a la economía devastada. Y como tercer punto, hubo una esclavitud disfrazada de los que emigraron hacia afuera. Quiero decir que imaginen que las familias que escaparon tuvieron que vivir como esclavos en otro país. Y voy a abordar ese tema ahora. En Perú la esclavitud era ilegal y en varias partes del mundo se estaba haciendo ilegal, obviamente, a menos que consiguieras a culíes, que eran chinos inmigrantes, que los esclavizaban. Alrededor de 100.000 chinos vivieron en estado de esclavitud durante el siglo XIX en Latinoamérica. Y en Perú era el principal destino, porque ahí estaba la economía más grande de Sudamérica. Coincidentemente, en plena guerra de Perú y Chile, cuando el ejército chileno iba avanzando, encontraba fincas de chinos esclavizados por la sociedad peruana. Y el ejército chileno aprovechaba de liberarlos. Cuando iban siendo liberados, los chinos, en su honrosa forma de ser, en vez de irse y decir gracias, no, optaron por cooperar con el ejército chileno. Ellos optaron por cooperar con el ejército chileno. De hecho, hubo un ejército completo de culíes apoyando a Chile que se llamó el Batallón Vulcano. Hay registros detallados en museos de guerra de Perú y Chile. Si quieren ahondar más en el tema, pueden investigar un poco más. Por razones de tiempo. Hagamos un pequeño análisis. Hay historias bien contadas y de mayor alcance cuando se combina precisamente lo real y lo ficticio. El mensaje llega de mejor manera, tanto jóvenes como adultos.
Un videojuego es asumir un rol de manera virtual. Durante esta actividad de videojuego, si logramos por un instante desconectarnos de lo que es real y de lo que es ficticio, entonces hemos logrado apreciar la esencia de lo que es un videojuego. Nosotros, a través de la vista, los oídos y las emociones, las percibimos en tiempo real y no lineales como lo es en un libro o en una película. Podemos asustarnos, podemos entrar un poco en enojo, podemos entrar en suspensos, en risas, y todo esto son provocados por nuestras mismas acciones que hacemos en el juego. Es prácticamente como entrar a una casa del terror en un parque de diversiones. Entonces, vamos a hablar de la ficha técnica de lo que es el piloto de este juego, ¿cierto? La plataforma de desarrollo va a estar hecha, o está hecha, perdón, en el programa Unity, ¿ya? Que es un motor de videojuego donde hoy en día los videojuegos más conocidos están hechos en esta plataforma. Tenemos a Pokémon Go o Pokémon Unite. Y el programa de animación se llama Autodesk Maya, que es un programa para hacer animaciones, obviamente. El género de esta obra es una fantasía basada en hechos históricos. Es algo como lo que se daría en el anime japonés. Tenemos, por ejemplo, a Samurai X, que está basado en hechos históricos, combinado con fantasía. Naruto, Dragon Ball, que por cierto, Dragon Ball también tiene aspecto folclórico chino, a pesar de que ser una obra japonesa. Y los Caballeros del Zodíaco también, otros, Saint Seiya, creo que se llaman en otros países, que está basado en el zodíaco occidental y también creada por orientales. Curioso. Vamos a hablar de ejemplos de juegos de fantasía basados en historia. Tenemos, por ejemplo, Assassin's Creed, que es una serie de juegos que aborda hechos históricos combinados con elementos del presente. Aquí se ocupa el ingenio y el intelecto para resolver dilemas, y más allá de la acción que hay, hablar con gente es la parte también importante porque genera habilidades sociales entre el jugador. Otro ejemplo de juegos de fantasía basada en relaciones bilaterales entre países, Metal Gear. Es una saga de juegos que aborda temas bilaterales de países y el protagonista es una espía que hace el trabajo que los países no se atreven a abordar. Pero con el paso de la trama va abordando cosas como que el bueno finalmente es el malo. Otro. Ejemplos de juegos de fantasía basados en mitología. God of War. Es un juego muy exitoso que se basa en la mitología griega. Por cierto, en nuestra educación integral de Latinoamérica o occidental, en nuestra infancia nos enseñan de mitología griega. Yo me pregunto, ¿por qué no aprender también de la mitología china también? Vamos al siguiente. La trama de la obra. Voy a poner play en esto, no tiene audio este video, solo son imágenes tentativas del piloto, para que las vayan viendo mientras voy hablando. Aofong es un culí que trabaja como esclavo en las plantaciones de caña de azúcar en Perú. Un día un misterioso emisario del ejército chileno llega a dar aviso de que serán liberados de su condición a la mañana siguiente. El mensaje no es recibido por algunos de sus compañeros de la plantación por miedo al cambio. Ese miedo puede detonar un conflicto entre ellos mismos. Los protagonistas chinos, junto a algunos personajes de Chile y Perú, van en busca de la liberación de sus familias que están en otros lugares en pleno escenario de guerra. Entre ellos aparece un viajero del tiempo que lo guía a conseguir poderes sobrenaturales, al estilo de lo que están en Marvel, por ejemplo, en las películas de Hollywood, para enfrentar a sus adversarios, si cumplen con ciertos requisitos basados en la demostración de virtudes y valores. Y estas virtudes y valores son las virtudes y valores que compartimos con China y Latinoamérica, lo que vamos a resaltar. Entonces aquí hay algunas imágenes tentativas, guardia de finca, ¿cierto? Aquí otra imagen del diseño, ¿cierto? De personajes de escenario, una escena, ¿cierto? Expresiones faciales, una muestra de la finca. Y aquí algunas historietas o sketches antes de comenzar con el proyecto, donde el diseño del protagonista era otro, que tenía una cola con pelo, tenía más pelo que en la versión actualizada. Aquí hay un par de imágenes. Y vamos con
lo último, la temática de la obra. Es de suma importancia generar un valor o enseñanza de la obra con algo que tengamos en común ambas culturas, la china y la latinoamericana. Y obviamente que las hay. ¿En dónde? En esta historia existe en cada uno de nosotros un poder interno que se libera mediante un fuerte sentimiento de determinación. ¿Ya? Sin embargo, como existen los poderes buenos, existen los poderes malos. Estos son, en paralelo, serían las virtudes y los vicios. ¿Ya? Las virtudes es el bien y los vicios son el mal. Vamos a mostrarles una tabla rápidamente. La explicación del poder. El espectro virtuoso es donde están los valores que compartimos entre China y Latinoamérica, y el espectro vicioso son los valores que no compartimos. Entonces están como los tipos malos. Vamos a hablar de los tipos malos. Como punto 1, el poder que tienen ellos lo obtienen mediante la herencia o el traspaso, jamás del surgimiento propio. No conocen lo que es el esfuerzo. Entonces, en el segundo punto, crean una red de protección para aumentar su poder, ¿cierto? Donde ellos mismos denominan el orden, ¿cierto? Y el tercer punto, alteran su entorno sin medir consecuencias para no perder su poder y destruyen todo sin culpa, y ya que a eso lo denominan el progreso. Ahora el espectro virtuoso, los que tienen el poder virtuoso, los buenos, los valores que compartimos nosotros, los chinos y en Latinoamérica, se obtiene el poder y se fortalece mediante una determinación o un cumplimiento de una promesa. Como segundo punto, no le teme a perderlo todo porque sabe cómo empezar una y mil veces. Y como tercer punto, respeta las ideas y adapta la situación de su entorno. Como saben resurgir desde cero, el respeto y el honor va por encima de cualquier dificultad y así uno se hace más fuerte. Vamos rápido con lo último. Posibles personajes. Obviamente el protagonista es Ao Fong, que tiene nombre de pila en español, Alfonso, y es el protagonista. Iván Crespo es el misterioso viajero al tiempo. Fai Li, un nombre de pila, Félix, un chino exalumno de Wong Fei Hong, uno de los 10 tigres de Cantón, prominente luchador de un estilo de arte marcial de esa época, de la escuela Hungar. Juan Villacura es un chileno experto en estrategia militar de origen mapuche, está conectado con la naturaleza. Cuimi, tenemos a Cuimi, la boliviana, que es experta en armas de fuego y experta en caballería. Y el antagonista Paul Boyton, que es un artista y también un militar, que busca a las personas con estos poderes para destruirlos y tiene la capacidad de manipular el elemento químico del nitrógeno. Vamos a la última, la analogía de esta obra. Hay analogías abordadas en esta historia que coinciden con hechos históricos actuales. Todo se repite en la historia de distinta manera, pero se repite. Se llaman ciclos y todos sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol. La humanidad en la historia los vive de distinta manera, pero al final son iguales los ciclos. Nosotros los humanos vivimos para romper los vicios de estos ciclos. Hoy en día China ocupa un rol muy importante en la historia, ya que está luchando precisamente por romper los vicios en los ciclos. Entonces, China apunta hoy en la dirección correcta, en todas las materias, en energía, comercio, cultura, etc. Y pone siempre por delante el respeto hacia la humanidad y el planeta. El motivo de esta obra, o este piloto, es intentar explicar que vamos en la dirección correcta junto a China, y Latinoamérica debe devolver la ayuda que nos dieron en su momento. Esa es la presentación. Muchas gracias. ¿Hay comentarios? Estoy atento, estamos bien en el tiempo. Me avisan. Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu tema, sobre todo mostrar cómo los videojuegos pueden, usando algún contexto histórico, generar algo distinto, usando la cultura de dos regiones distintas como China y América Latina. Sin duda alguna es muy interesante. Hemos visto muchos videojuegos usando temas históricos y que se transforman sin duda alguna en un éxito. Yo creo que aquí ustedes han hecho una muy buena visión de buscar las virtudes y los defectos en esta historia que lo transforman también en algo mágico, digamos. Muchas gracias, Francisco Javier, por eso. Muchas gracias.
Ahora quiero dejar con ustedes a la profesora Shen-Hai Lu, profesora asociada y animadora independiente de la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Shanghai. Durante su carrera en Shanghai Animation Film Studio, destacó en películas como Lotus Lantern y Warrior. Entre el 2008 y el 2010 realizó estudios de animación experimental en colaboración con la Academia Central de Bellas Artes y Col Arts. Actualmente es profesora asociada y tutora principal en la Escuela de Diseño de la Universidad Normal del Este de China. Bienvenida, profesora Shen-Hai Lu, y muchas gracias por estar con nosotros a esta hora tan tarde en China, que lamentablemente los usos horarios hacen que tengamos una diferencia grande. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros a esta hora de la noche en China. Okay, good morning, professors and students. Bom dia, Buenos profesores días a los profesores y a los y alumnos de Latinoamérica. alunos da América Latina. Les agradezco a Eu todos agradeço por a todos a la Fundación CLEC por pela Fundação esta CLEC invitación por esse y convite gracias también e obrigado também al CLEC, Centro à para CLEC, América Latina Centro para a América y Latina Caribe. e Gracias Caribe. también a Roberto Obrigado também ao Roberto Lafontaine, Lafontaine, también por também la recomendación pela de la recomendação Universidad da Normal de Universidade Huadong de Normal de Shanghai. Pudong de Xangai. Así que E para mí es un para mim placer é um grande prazer participar en este webinar. participar nesse webinar. Para mí es un Para honor mim é uma honra unirme a los me profesores juntar aos expertos en professores Latinoamérica y los alumnos en especialistas na línea. América Latina e os alunos online. 今天我很高兴能够通过 Hoy día estoy muy Hoje contenta estou de muito feliz participar de en este participar webinar y mi neste tema tiene que webinar. ver con la Meu tema tem a narración de ver la com a maravillosa narração da integración maravilhosa integração de los caracteres dos chinos y la caracteres cultura chineses e a chino cultura chinesa a través de la animación. através da animação. Y sabemos que hay E una sabemos connotación que tem uma muy rica conotação de los muito caracteres rica dos chinos. caracteres Tiene que ver chineses, tem a con la ver estética com a visual de estética los visual jeroglíficos. dos hieróglifos. Hoy voy a hablar Hoje sobre vou falar algunos temas sobre alguns generales, assuntos conceptuales sobre gerais, la estética conceituais sobre a de estética los jeroglíficos, dos jeroglíficos chinos. hieróglifos En realidad, ustedes saben que los chineses. caracteres Vocês sabem chinos que os son caracteres muy chineses antiguos são y han muito antigos pasado e estão desde una baseados evolución de estos desde caracteres uma chinos hace evolução dos miles de caracteres años chineses desde faz milhares de anos. y desde un concepto E más desde um conceito representativo mais hasta un representativo até concepto conceito muy muito surrealista, tal vez, o surreal abstracto. ou talvez até Y abstracto. en esta imagen E nesta ustedes imagem pueden vocês apreciar podem un poco apreciar pouco el estado de vida o estado de de, vida de los seres humanos. Por do ejemplo, ser hay humano. una Por persona exemplo, tem uma pessoa caminando, ¿no? caminhando. Y en el tercero ustedes E pueden no ver el terceiro sol, vocês que podem en ver o realidad son sol. todos dibujos relacionados con los elementos São todos desenhos diarios o relacionados com cotidianos elementos de diários la ou vida. Y cotidianos da la cuarta vida. imagen pueden Na apreciar quarta también imagem vocês podem ver una colina, também una montaña, uma montanha. y después pueden ver E esos depois vocês trazos podem ver esses representan traços el que flujo del representam agua. o Y por fluxo da último água. E, por está el fim, carácter está o chino caractere que se chinês refiere que a quer madera o dizer a árbol madeira o ou un árbol que árvore, ou está uma en árvore que está crecimiento. Entonces, todos crescendo. esos Então, todos ejemplos esses exemplos, obviamente tienen una logicamente, tem uma representación representação verbal y una verbal e representación uma estética representação visual. estética visual. Entonces, todo eso Então, está tudo isso está relacionado relacionado con una com uma exploración
visual, exploração visual, valor sobre valor, las uma cosas relação y com as también coisas tiene e un rol também tem importante papel importante en el origen na de todas las origem de representaciones todas as culturales, representações de toda la culturais, de identidad todas cultural. essas Esa es una identidades culturais, fazem representación uma real representação de real los elementos, dos de la elementos, connotación de da los conotação elementos. dos Y elementos. a pesar de E que los apesar caracteres que os chinos caracteres han sufrido, han chineses experimentado sofreram muchas ao longo do tempo evoluciones, muitas muchos cambios revoluções, a lo muitas largo del mudanças tiempo, ao longo do pero tempo, en realidad su mas na influencia a la realidade a cultura china influência es sumamente da cultura importante para chinesa é nosotros, muito es una importante para herencia nós, é cultural, uma es un herança patrimonio cultural, é um cultural, patrimônio cultural, porque está lleno porque está de cheia de originalidades, de creatividades. originalidade, de criatividade. Y además, E além nosotros disso, también nós também pensamos que pensamos hay un que símbolo tem símbolo visual que visual está asociado que con está associado significados y com expresiones significados e emocionales. expressões emocionais. Es una intervención É uma armoniosa intervenção y harmoniosa supera a su e vez ele también supera de lo também que la imaginación a que uno puede tener imaginação sobre que a gente caracteres pode ter sobre os chinos. caracteres chineses. Y tiene que ver E con la tem a relación ver com a de relação símbolo, de de símbolo, significado a través de la significado representación através da de las formas de los representação das elementos, la formas dos elementos naturaleza da natureza en las relaciones na humanas. relação Entonces eso humana. le da una Então, isso vitalidad lhe dá uma a la vitalidade construcción de à las ideas y los construção das conceptos ideias e os y la conceitos interpretación e a sobre interpretação los sobre elementos, os los elementos, asuntos, los os conceptos y assuntos, las os ideas. conceitos e as ideias. Entonces, Então, no llega un momento que la tem um evolución momento que no a se evolução limita não se a las limita expresiones às emocionales, expressões incluso emocionais, están relacionados inclusive estão con las relacionados com as connotaciones conotações de las de personalidades. as Tiene que ver con personalidades e tem a ver una com uma superación de más allá superação de lo que nosotros de podemos além do pensar de que los nós caracteres podemos chinos. pensar dos Está caracteres vinculado chineses, siempre con está la vinculado cultura. sempre com a cultura. Así que para mí es E para una mim é uma asociación de associação expresión de en que se expressão integra las que está emociones, integrada às emoções, los elementos os tangibles e elementos intangibles. tangíveis e Entonces, una intangíveis. Então, uma transformación, forma de é transformación, uma un proceso de forma de transformación transformação, um cultural processo que de transformação contiene cultural además que emociones tem profundas. emoções profundas. Y en tercer lugar, E em terceiro lugar, los caracteres os chinos caracteres chineses eh, têm contiene muchos símbolos, una interacción, muitos es una símbolos, uma experiencia interação, de é uma comprensión. experiência de Ahora compreensão. Agora, quiero mostrar una eu quero mostrar para animación vocês uma de cuyo animação autor Ata, que había de fallecido. Él había hecho autor que já un faleceu. Ele falou que cortometraje de animación ele en fez chino uma que cortometragem de animação chinesa explora que las explora as profundidades y las connotaciones de profundezas los e as caracteres conotações dos chinos. caracteres chineses. Y entonces E então hay un contraste tem también contraste entre la entre enseñanza moral, o ensinamento la moral, apreciación a estética para apreciação la estética audiencia. para a audiência. Entonces, E esto también tiene que ver con isto la também tem a ver com a exploración exploração de la parte visual, de la parte parte visual, de comprensión. da parte de compreensão. Y también hay una E também tem asociación uma entre associação entre que conceitos uno puede comprender que a gente incluso a pode través entender, del inclusive aprendizaje de através do idioma, aprendizado de línguas, comprender las emociones de entender los as personajes. emoções da Entonces, no es personagem. solamente una Então, enseñanza de não é idioma, somente um tiene ensino que de ver, línguas, está tem a vinculado ver con las e está emociones, con la relacionado com as historia de emoções, China, com a con la história da cultura China, de com a China, cultura da China, con una identidad com uma cultural. Entonces, identidade todo cultural. es una Então, integración de tudo é muchos uma integração elementos. de muitos Y elementos. esta animación E esta animação es muy é didáctica muito porque didática, porque también ayuda a los também niños a ajuda as ampliar su crianças a ampliar o vocabulario, vocabulário, estimular su estimular interés por o aprender interesse por chino, sobre aprender todo por chinês, caracteres principalmente por chinos, caracteres y chineses, también es una e também é uma motivación a los motivação niños às que le crianças, influye también en influi su também expresión na sua emocional. expressão Hay emocional. toda una Tem connotación detrás toda uma conotação atrás de para tudo la isso, enseñanza para incluso o moral ensinamento, de inclusive los niños. moral, Así que das crianças. quisiera Então, compartir eu gostaria de compartilhar
un corto que tiene un cortometraje cortometragem que se titula que é chamado de 36 caracteres. 36 caracteres. 现在呢就，OK OK，好的好的，咦，动起来了！木哦，林木 Árvore, floresta, madeira, 木 madeira. 我懂了， Ah, 很多 entendi. 很多树木在一起 Muitas 就是 árvores 森林。 juntas Sim, quer sim. dizer que viram uma floresta. 你再看， Sim, veja, 小鸟， pequenos pássaros. 象， 对， Elefante. 哎， Sim. 你是怎么认出来的呢？ Como você reconheceu o 一个 elefante? 长鼻子， Porque 四 tem 条腿， um nariz longo, 对了， 4咱们的 pernas. 祖先啊，就是这样创造了象形文字。 Assim, Que dessa é essa, forma, mãe? foi criado, 草， foram criadas Olha as aqui. letras, os caracteres. Isso aqui é grama, né? 好了，来， Muito bem. 这个 Aqui 像不像农民伯伯种的 você não 田 acha 呢？ que se parece a uma 真像 plantação? 啊！ É verdade, se parece. 这个字念竹， Essa aqui 竹笋的 se lê 竹。 竹. 哦， 这是 Essa aqui, 马， má. 孩子，我们用象形字来编个故事好吗？ Vamos formar uma história, tá bom? 没事儿。 Sem problema. 他想过河，是 Ele 啊， quer atravessar o 可 rio. 是没有船 Sim, mas não tem 那怎 barco. 么办呢？ E o que vamos fazer? 哦。 Faca. 哎，嘿嘿，船，不对， Barco 念舟。 Não, 古时候 é 船 zhou. 叫舟。 Antigamente, o barco se chamava de zhou. 咦， Peixe. OK，由于时 Muito 间关系， bem, 我 Bueno, devido debido ao al tempo, tiempo, solo he tenido que compartir un Vamos trozo de este compartilhar um cortometraje pedacinho dessa y cortometragem voy a seguir e compartiendo vou continuar la presentación compartilhando a reciente. apresentação. 好的，那么刚才 Bueno, 的那部动画 Bueno, recientemente hemos Bom, visto recentemente este nós vimos cortometraje essa en animación cortometragem de y en animação realidad es e na una historia muy realidade é uma fluida história muito fluida porque porque su realizador o realizador, o tenía criador, una capacidad uma enorme, capacidade muy enorme imaginativa de para muita contar las imaginação para historias y a su contar as vez histórias con un elemento, con e una também com um elemento, sensación de uma una idea de sensação de estética, uma de ideia apreciación de estética, estética de y apreciação también estética a su e vez con un também fin com um educativo. fim Y educacional. a continuación E a quería seguir, también queria também mostrarle mostrar para vocês esta película esse que está filme inspirada en los que está jeroglíficos inspirado chinos nos y tiene que hieróglifos ver con chineses e tem a el ver título com se traduce como pez e se flor traduz como de peixe, melocotón. flor de pêssego. ¿Se dan cuenta ese Se carácter vocês chino que perceberem esse aparece en caractere el póster chinês que de la aparece no película, pôster do en filme, su
En la izquierda, Na el esquerda, radical chino tiene que ver no con caractere chinês pez. tem a ver com Y peixe. por otro lado, en E la por parte outro derecha lado, na parte aparece direita, el carácter aparece o chino caractere como chinês animal, como como ratón, pero animal, también como rato, tiene que ver mas con la também tem a ardilla, ver com porque Songshu o significa sonso, ardilla. Entonces, quer esta dizer. historia empieza en la primavera, E essa eh, história começa na en primavera, un pequeño num río pequeno en rio, que em que los animales os animais conviviendo en estão armonía. vivendo Entonces, harmoniosamente. eh, la ardilla ayuda a Então, un o pez esquilo vai a ajudar um peixe convertirse en un pez para virar muy bonito, un um pez peixe muito dorado, lindo, dourado, y le han dado como una vida e muy deram paradisíaca. uma Entonces, vida muito aquí tiene que paradisíaca. ver con Então, aqui tem a ver una lección, com tal vez, uma de que lição, para llegar talvez, al de que para paraíso chegar ao hay que paraíso sacrificarse. temos Tiene que que ver nos con, es una sacrificarmos. historia que Tem a tiene que ver ver, é con uma la história que tem amistad, a ver com a con la amizade, compañía, com o con la acompanhamento, relación de com o amistad, de relacionamento de respeto amizade, de entre la respeito ardilla entre y o el pez. esquilo e o peixe. Entonces, Então, simboliza a isso que dos simboliza animales que dois diferentes animais pueden diferentes llegar a tener podem una amistad bonita, ter una uma relación amizade bella linda, uma entre relação linda dos animales de entre la dois naturaleza. animais En da realidad, natureza. Na realidade, es un cortometraje é um que no puedo curto-metragem compartirlo que entero não debido posso al tiempo, compartilhar pero quería todo que devido ao tempo, ustedes mas queria que pudieran vocês apreciar pudessem la apreciar estética a de este estética cortometraje. desse curto-metragem. Ah, 现在能看到吗？现在有吗？好的，好的，好的。OK，那么下一 Bueno, 点呢？ E agora, espero que le haya gustado y espero que você tenha el gostado. próximo punto E tiene o que ver próximo ponto tem a con ver la animación com a animação experimental contemporánea. experimental contemporânea. Entonces, hay una influencia Então, tem uma en este influência contexto nesse contexto de un escritor de um chino y escritor que chinês tiene que ver con e que una tem a ver interacción com uma entre interação 作为历史 la comprensión de carácter entre a chino. Entonces, compreensão de este caracteres chineses. académico Xu Ping Então, esse acadêmico le da una Xiping interpretación dá uma diferente interpretação diferente al arte à arte experimental de los experimental caracteres dos chinos. caracteres chineses. Entonces, su forma tan Então, a especial forma tão tiene que ver con especial tem a una ver com expresión uma expressão artística artística diversa y hay una diversa e interpretación tem uma diferente a los interpretação caracteres diferente chinos aos que lo caracteres asocia chineses, dentro del mundo que del são arte, associadas de dentro la do mundo da arte, animación. da animação. 的叙 Entonces, 事 de esta 的 manera puede Então, dessa forma, enriquecer podem a la enriquecer audiencia, al 字 a 的这个 público, 重要的 audiência, ao su público, interpretación a sobre a los caracteres interpretação chinos, sobre os sobre la caracteres estética de chineses, los sobre a caracteres estética chinos. Hay dos una caracteres chineses. Tem profundización uma 字的 aprofundação, de los tem caracteres uma forma de chinos, de su aprofundar-se aos caracteres simbolismo, de su chineses, o significado, simbolismo, do y de esta manera significado, e dessa transmite forma una transmite forma uma única y forma especial única e a la especial gente às sobre pessoas em el relação concepto com o de caracteres conceito de chinos. Hoy en día caracteres estamos en el mundo chineses. Hoje em digital, dia estamos no mundo estamos
digital, trabajando estamos mucho con la trabalhando inteligencia muito artificial com a y que inteligência hay artificial una forma e de tem uma integrar forma este de arte de integrar caracteres essa chinos, de arte de caracteres integrarlos a este chineses, de mundo integrá-los ao artístico. mundo artístico Y contar historias e de de contar caracteres histórias de chinos al caracteres mundo chineses ao que te ha mundo relacionado con que no estejam solamente relacionados de não por sí como somente un tema como um idiomático, sino tema que tiene que ver idiomático, mas que con tem a ver com sentimientos, con sentimentos, conceptos com humanos. conceitos humanos. También hay E também muchas cosas tem con muitas conceptos coisas com antropológicos. conceitos Entonces se está antropológicos. superando los Então, está límites de las superando os diferencias culturales, limites sino na que parte hay un cultural. concepto E también de também tem um búsqueda de paz conceito de procura de mundial a paz través de mundial conceptos através de morales. conceitos morais. Entonces, por ejemplo, E, por nosotros Excuse exemplo, me, nós Professor Shen, you have 2 minutes podemos buscar left. estos simbolismos então podemos procurar esses en los recintos simbolismos públicos como nos aeropuertos lugares y los públicos como museos. Y aeroportos, bueno, yo museus. sé que E estamos eu un sei poco que cortos estamos con el tiempo. pouco Voy a curtos no tempo. darme prisa para resumir al Vou final. falar mais rápido Y para yo sé resumir um pouco que no final. esto E eu tiene que sei ver que isso que tem a con ver romper las com barreras quebrar as idiomáticas y barreiras las barreras de idiomáticas e diferencias barreiras de culturales diferenças a culturais través de estas creaciones de através dessas animación. criações de Tiene animações que que superar esas tenha barreras, como superar decía essas yo. Y por barreiras, como eu último, falava. E por fim, que quisiera hacer una queria conclusión fazer uma conclusão sobre los sobre caracteres chinos, os que caracteres esta chineses, en realidad es una que na integración, una realidade uma narrativa integração, especial, una uma interpretación narrativa especial especial, uma sobre los caracteres interpretação chinos especial e sobre os integrarlo caracteres a chineses, la creación integrá-los à de criação animación. de Hay animação. muchas Tem innovaciones. muitas Yo creo que inovações. eso Eu puede acredito que dar isso una podem dar vitalidad uma a la cultura vitalidade à china cultura chinesa ante el mundo perante o y mundo. utilizarlo ese E tipo de, utilizar idiomas o estos dessa forma conceptos de como línguas, esse herramientas conceito como para são facilitar los ferramentas canales para de facilitar os comunicación canais de cultural comunicação cultural en cuanto al chino, em todo eso relação a ao chinês. través Então, de tudo ese isso rol que através cumple desse el papel diseño de que cumpre animación. o design de animação. Y también podemos E também sumergirnos en podemos esto, ¿no? Hay entrar una nisso, tem forma toda uma forma inmersiva de transmitir la imersiva de cultura a transmitir a través de la cultura animación através da de diferentes animação, de dimensiones. diferentes Entonces yo dimensões. creo que Então, podemos acredito que aprovechar podemos las aproveitar ventajas y as aprovecharnos de vantagens e esta ventaja aproveitarmos dessas de vantagens cultura de china y cultura de los chinesa caracteres e dos chinos caracteres para que chineses aporten al para que mundo possam creativo. Y bueno, aportar ao con mundo esto criativo. E termino com isso eu mi termino mi presentación minha y espero que les apresentação sirva e de espero inspiración que para possa romper servir las como barreras inspiração culturales a para través quebrar as de barreiras culturais narrar através de historias narrar imaginativas. histórias Así que imaginativas. muchas gracias. Então, Aquí termina mi agradeço. presentación. Aqui termina a minha Muchas gracias, profesora Shen. Muy bonito y muy interesante. Ha sido muy hermoso ver sobre todo aquella narrativa puesta en animación para enseñar los caracteres del idioma chino. Sin duda alguna, los caracteres no es algo fácil, pero como usted bien lo señaló, transmiten una historia milenaria y sin duda alguna, la animación en este caso ayuda sobre todo a la gente interesada en aprender chino a ver de una manera más lúdica y además mucho más poética esta enseñanza. Felicitaciones, ha sido un trabajo muy, muy bien hecho y muchas gracias por darnos su visión de la animación en la enseñanza de los caracteres chinos. Y ahora quiero dejar con ustedes a la señora Cecilia Sanz, doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Informática y analista en Computación, egresada de esa misma universidad, profesora titular de la Facultad de Informática y investigadora del Instituto de Investigación en Informática. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros hoy día. Te dejamos adelante con tu visión de precisamente el diseño en el arte en Argentina. Bueno, un gusto saludar a toda la audiencia. Estoy muy agradecida por la invitación en este espacio, a la Fundación CLEC, a Roberto y a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Y un gusto compartir con los colegas también el espacio, porque bueno, uno aprende siempre de estas posibilidades de intercambio. Voy a compartir mi presentación. ¿Se me escucha bien? De acuerdo. Ahí estoy entonces compartiendo la pantalla.
Muy bien. En esta presentación voy a compartir con ustedes una de las líneas de investigación en la que me encuentro trabajando, que es sobre juegos serios educativos, y voy a compartir también algunas experiencias de diseño y desarrollo de juegos que venimos realizando. Para mostrar un poco el contexto en el que trabajo, ahí tienen una imagen de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, del Instituto de Investigación en Informática LIDI, que es mi espacio de investigación. De la Ciudad de La Plata se ve una foto de la catedral y de el centro de investigación donde me encuentro ahora desarrollando este webinar, en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, que actualmente dirijo algunas de las actividades de transferencia de los proyectos de investigación en los que me encuentro trabajando actualmente. Bien, nosotros en uno de los proyectos de la Facultad de Informática investigamos nuevas formas de interactuar con las computadoras y las combinamos con metodologías y herramientas para diseñar juegos serios educativos. Estas nuevas formas de interacción con las computadoras se alinean con los paradigmas de realidad virtual, de realidad aumentada. Usamos las técnicas de lo que se llama computación afectiva, interacción tangible, usando objetos del espacio cotidiano de las personas para que sean elementos de entrada, objetos de interacción natural con sistemas informáticos. Así combinamos estos saberes, estas investigaciones, y llevamos adelante el diseño y desarrollo de juegos serios educativos con diferentes modelos de interacción que buscan cubrir necesidades educativas de la región de la Ciudad de La Plata y también de otras provincias de Argentina. Aquí ven algunos de los iconos de juegos que hemos desarrollado. Murales, por ejemplo, es un juego para crear murales interactivos sobre una mesa de interacción tangible. UBI, voy a contar un poco hoy, son una serie de juegos de realidad virtual para acercar el patrimonio argentino. Empoderar, Ruta Darwin, son juegos que utilizan la realidad aumentada para enriquecer una experiencia educativa para aprender temas relacionados con la ciencia, con la tecnología y demás. Entonces, un poco voy a concentrarme hoy en compartir con ustedes dos de los juegos que mencioné, y voy a contar también algunas de las cuestiones de base que nos llevan a desarrollar estos juegos. Creemos que los juegos serios son una gran oportunidad para el aprendizaje, para transmitir cuestiones culturales, para generar cambios de actitud, y como desafíos cuando uno tiene que diseñar o desarrollar uno de estos juegos, tiene que encontrar un balance entre el entretenimiento, que es lo que produce la emoción, ese estado de querer seguir participando de esa actividad lúdica, y también el alcance del objetivo educativo que nos proponemos alcanzar a través del juego. También cuando diseñamos y desarrollamos estos juegos pensamos en una relación entre las mecánicas del juego en sí mismo y las mecánicas de aprendizaje. Trabajamos de esta manera en tratar de balancear ambas cuestiones. Pensamos cuáles son las formas de interacción más adecuadas para optimizar ese proceso de aprendizaje que nos proponemos realizar a través del juego. Y buscamos generar una consistencia entre lo que es lo visual, todo el diseño de la interfaz, con los objetivos que nos propusimos, la historia y las mecánicas. Así buscamos un delicado equilibrio entre todos estos aspectos. Estudiamos, por supuesto, antecedentes de diversos ámbitos y países de uso de juegos serios y de diseño y de desarrollo. Menciono dos que tienen que ver con la audiencia de este webinar. Son antecedentes de China, uno muy interesante porque se hace una recopilación de más de 500 juegos serios que son desarrollados o son utilizados en Hong Kong, tanto para atender necesidades en el área de salud, como el medio ambiente y aspectos del ámbito social. Y luego otra investigación que me pareció interesante compartirles, que trata de atender a la relación entre juegos serios, las preferencias del usuario, y busca trabajar con adultos mayores para realizar ciertas intervenciones con personas que tienen deterioro cognitivo. Este tipo de investigaciones son muy interesantes porque están aportando al área de salud. De hecho,
nosotros hemos tenido alguna experiencia de trabajo con el ámbito de salud y necesidades especiales de comunicación, y también hay algunos trabajos que se relacionan con el tratamiento de Alzheimer. Para compartir un poco el backstage del diseño de juegos serios que llevamos adelante, cuando planteamos un nuevo diseño de juego serio, pensamos un poco en este continuum entre el entorno físico y el entorno simulado, y dónde nos queremos situar según la necesidad educativa que vayamos a atender. Entonces, tenemos experiencias más situadas en el entorno físico donde se va a desarrollar el juego, que aprovechan los objetos que están en el entorno físico, y así vemos como, por ejemplo, este juego que se llama Ruta Darwin, aprovecha un mapa físico con el recorrido de Darwin alrededor del mundo y lo aumenta con información de las experiencias de Darwin en cada uno de los puertos que fue visitando. Luego tenemos otras experiencias que se basan en usar objetos del entorno, como mencionaba anteriormente, y mesas interactivas que las desarrollamos en la misma Facultad de Informática. Entonces vemos acá un ejemplo que se llama, el juego que se llama Fraccionar, que aborda temas de matemática y profundiza el tema de fracciones a partir de una necesidad de docentes de escuela de primaria de la región. Y más moviéndonos hacia el otro extremo de este gradiente, vemos entornos simulados donde buscamos que la persona esté inmersa, los estudiantes estén inmersos en una realidad simulada para hacerlo experimentar algo que se dificulta experimentar en la realidad física. Cuando diseñamos estos juegos, pensamos entonces cuánto aporta el entorno físico y cuánto el digital, y cómo hibridamos estas posibilidades para generar esas experiencias y esas actividades que nos proponemos desde el punto de vista educativo. También pensamos en la carga que le vamos a dar a la tecnología, cuánto peso va a tener esta tecnología en la experiencia. Si uso un objeto físico, este objeto físico cuánto me va a permitir aprender en relación a los objetivos planteados. Y por supuesto, utilizamos ciertas estrategias, metodologías de diseño que nos acompañan en todo el proceso. Como decía, estas metodologías, nosotros hacemos relevamiento de metodologías que se usan en un estado del arte, por eso mencioné hoy antecedentes, porque todo nos aporta a saber cómo están otros grupos de investigación, otros académicos llevando adelante sus propios diseños, y nosotros usamos una que se llama DIG, que fue generada a partir de estas recopilaciones o análisis de antecedentes, fue propuesta dentro de la Facultad de Informática. Entonces, se analizan los perfiles de los destinatarios, consideramos ahí cómo va a ser un juego con fines educativos, siempre pensamos en los estilos de aprendizaje de los estudiantes y tomamos en cuenta algunos cuestionarios estandarizados que permiten indagar estilos de aprendizaje, analizamos preferencias de juegos de las poblaciones destinatarias, por eso usamos test como el test de Bartle, y pasamos a etapas de diseño donde trabajamos en el guionado de la historia, en la correlación entre mecánicas, en la interfaz, y luego en la implementación usando motores de desarrollo del estilo Unity, Godot, como mencionó el primer profesor que estuvo hoy en este webinar. Ellos usaban Unity y nosotros también en varias experiencias lo utilizamos. Todos esos procesos de diseño y desarrollo los llevamos adelante de manera interdisciplinaria. Tenemos en general coordinadores que se hacen cargo de las tareas más de llevar adelante la calendarización de la propuesta, programadores, contenidistas, que son justamente los expertos en los temas que buscamos resolver o atender de la sociedad, creadores de recursos audiovisuales, y en muchos casos necesitamos la intervención de locutores. En algún caso hemos usado locutores de la propia universidad, de Radio Universidad, que siempre buscamos interrelacionarnos con las posibilidades de cada facultad que es de nuestra universidad y aporta sus saberes, ¿no? Entonces eso es muy interesante. También trabajamos con gente de arte. Bien, solo voy a contar dos experiencias. Una está basada en realidad virtual, como pueden ver en la imagen A. Usamos gafas de bajo costo para poder trabajar con escuelas de la región que, bueno, no disponen de gafas de mayor jerarquía o de más alto costo. Y también usamos celulares que nos permiten llevar adelante, o tablets que nos permiten llevar adelante experiencias de realidad aumentada, como se puede ver en la imagen B y en la imagen C,
donde en la realidad aumentada vamos a estar capturando el escenario real para aumentarlo con información digital. Este slide que ven aquí son experiencias reales que llevamos adelante en una escuela de la ciudad de La Plata, donde ven ahí algunos participantes, y la otra es con jóvenes en el centro de innovación que les comentaba inicialmente. Uno de los juegos que desarrollamos se enmarca en un proyecto que se llama Huellas Patrimoniales, en donde se busca integrar la realidad virtual como mediadora de aprendizajes. Huellas Patrimoniales es un proyecto interdisciplinario en el que participan la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y la de Informática. Se busca promover la inclusión educativa e identitaria de niños y adultos que tienen alguna situación de exclusión social de diferentes barrios de la ciudad de La Plata. Y usamos la realidad virtual para, con juegos serios educativos, acercar esos aspectos identitarios y simbólicos que caracterizan a cada patrimonio. Para eso tomamos en primer lugar aquellos patrimonios que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Cómo trabajamos? Bueno, tenemos un conjunto de los participantes del proyecto Huellas Patrimoniales que se encargan de producir el contenido audiovisual de los sitios patrimonio de la Argentina. Luego, un equipo que se encarga de hacer el diseño y el desarrollo de los juegos. Y por último, un equipo que trabaja en campo, que se encarga de hacer los talleres con escuelas, con visitantes al centro de innovación, que nos acompañan todo el año, y utilizamos estos juegos de realidad virtual, los ponemos en juego para generar los aprendizajes esperados. El juego que venimos desarrollando dentro de Huellas Patrimoniales, del proyecto mencionado, se llama Huellas Virtuales, UBI, que es un juego de realidad virtual que fue diseñado para dispositivos móviles. Tenemos 3 versiones: el Parque Nacional Ischigualasto, que es donde están situadas las cataratas del Iguazú, Ischigualasto y Talampaya, ubicados en las provincias de San Juan y La Rioja, y Ubitango y Casa Curuchet, que hace mención a un patrimonio cultural como es el tango y los valores de la arquitectura moderna a través de la Casa Curuchet, que es una obra del arquitecto Le Corbusier. En este juego podemos ir ganando huellas, ese es el objetivo del juego, a través de diferentes desafíos. Se hace un recorrido virtual por un escenario simulado usando las gafas, como les mencioné, de bajo costo, y se utilizan movimientos de la cabeza, como estoy haciendo ahora. Cuando bajo la cabeza me muevo en el escenario virtual. No uso otra parte del cuerpo más que la cabeza para la interacción. Tenemos avatares diseñados para atender a la inclusión, y cada persona que va a jugar elige el avatar que quiere que sea su representación en el juego. Luego, en este primer ejemplo que voy a mostrar, se hace un recorrido por el mapa de la Argentina, ya entrando al mundo simulado, y se llega hasta el portal del Parque Nacional Iguazú. Voy a mostrar ahora un pequeño video que muestra parte de lo que es el espacio simulado del juego, pero también videos 360 y HD que son parte de la dinámica del juego. Uno, a través del recorrido, accede a visualizar cuestiones relacionadas con descubrir el Parque Nacional Iguazú, conocer la fauna y la flora, que son los valores que queríamos rescatar de este parque, el cuidado de nuestro patrimonio y sus valores también históricos. Entonces voy a mostrar si se visualiza un pequeño videíto. Bueno, muestro hasta ahí ese pedacito por razones de tiempo. Esos son los videos que se muestran dentro del juego de realidad virtual, que, bueno, parte del equipo de producción tiene los permisos para hacer las producciones audiovisuales, y después el juego entra en un escenario simulado, donde uno elige el avatar, como dije al comienzo, tiene una imagen 360 de las cataratas,
y luego ya entra a recorrer el escenario virtual, tiene avatares que guían el recorrido, se ingresa al parque y una vez que se ingresa al parque se elige uno de los ejes y empieza a encontrar diferentes objetos con los cuales interactuar y también desafíos, como voy a mostrar ahora. Tiene pistas para poder resolver los desafíos y al entrar al desafío tiene preguntas que ir resolviendo para ganarse las huellas virtuales. Voy a continuar para no demorarme. Entonces esto es un ejemplo de uno de los UBI. Como decía, al inicio se plantean los objetivos de aprendizaje para Parque Nacional Iguazú. Interesaba reconocer su valor como patrimonio, conocer quiénes habitaron esas tierras previo a la llegada de los españoles, identificar qué países son limítrofes con las cataratas del Iguazú, conocer los conquistadores que descubrieron esas tierras y reconocer a la realidad virtual como mediadora de aprendizajes. Elementos de diseño que tenemos en cuenta: las gemas azules representan aprendizaje por exploración, a partir de lo cual encontramos información. El avatar guía el recorrido por el parque, es un andamiaje para construir aprendizajes. Los desafíos son componentes que tienen que ver con el entretenimiento y la recuperación de saberes. Y luego tenemos mecánicas que tienen que ver con el explorar, descubrir, observar, escuchar, que se relacionan con las mecánicas de entretenimiento que tienen que ver con resolver desafíos, ganar huellas. Y los recorridos son semiguiados, buscando, esto está estudiado a partir de las investigaciones que hemos hecho, buscando dar soporte a los aprendizajes que nos proponemos. Bueno, recorto un poco para poder llegar a contar los dos juegos y que no se me vaya el tiempo. Acá tienen algunas imágenes de los otros UBI, el de Talampaya, en el que hubo que hacer todo un modelado para representar aspectos fundamentales de estos parques. Y en este pueden ver algunas imágenes de UBI, Tango y Casa Curuchet, y también los talleres que desarrollamos con diferentes personas, estudiantes y escuelas. El siguiente juego que voy a compartir, y disculpan que vaya tan rápido, es Te Empoderar. quedan 2 minutos, Cecilia. Ok, sí, lo presento súper rápido. Empoderar es un juego de realidad aumentada que lo que busca hacer es mostrar una línea de tiempo física en la cual aparecen innovadores de la ciencia informática y que son aumentados a través de un juego de dispositivos móviles para contar historias de 4 mujeres. Brevemente voy a mostrar, ahí aparecen los aumentos. Estas 4 mujeres son innovadoras de la informática y se busca inspirar a jóvenes, especialmente a mujeres, a acercarse a la ciencia y a la tecnología. Las historias son de Ada Lovelace, considerada una de las primeras programadoras de la historia, y otras, que no las voy a mencionar para no detenerme tanto, pero hubo que hacer toda una investigación para llegar a contar estas historias y así inspirar a jóvenes, y esto se conecta con algunos de los objetivos de desarrollo sustentable que se busca promover hoy en día, como la igualdad de género y la reducción de brechas. Se pueden ver acá, el juego tiene algunas trivias que se resuelven apuntando con la cámara del dispositivo móvil a la misma línea de tiempo y se van ganando así trofeos. Así, bueno, por reflexiones finales, quiero contar que para nosotros esta línea de juegos serios es muy importante porque ha mostrado un impacto en distintos núcleos de nuestra sociedad, nos ha permitido motivar y generar otra participación de los estudiantes y creemos que es una alternativa para la enseñanza, el aprendizaje y también trabajar en temas y áreas de salud. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y quedo a disposición después para preguntas. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido muy interesante de ver cómo pueden juegos serios ayudar a los alumnos también y a los jóvenes de distintas edades a aprender sobre la cultura, la historia, la geografía, etc. Sin duda alguna es un esfuerzo enorme, muy bien hecho, muy bonito y lo felicitamos. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Y ahora voy a dejar con ustedes al profesor Alberto Rojas Salazar de la Universidad de Costa Rica. Él obtuvo su bachillerato en Ciencias de la Computación e Informática y Artes Plásticas, con énfasis en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica. Además, cursó su maestría en medios digitales interactivos y completó su doctorado en Ciencia de la Computación en el Trinity College de Dublín, Irlanda. En la actualidad se desempeña como profesor en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de investigación abarcan los juegos serios,
gamificación, videojuegos, realidad virtual y educación en ciencias de la computación. Muchas gracias, Alberto, por estar hoy día con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar compartiendo pantalla. Perfecto. Ok, creo que ya me están viendo todos. De nuevo, darles las gracias a todos los que hicieron posible este webinar. Voy a empezar. Entonces, mi presentación se titula Videojuegos en Costa Rica, actualidad y desafíos de un sector emergente. Entonces, una aclaración acá es que yo voy a hablar sobre el desarrollo de videojuegos en Costa Rica, como la situación actual que tenemos. Vamos a ver. Ok, entonces yo voy a hablar de 6 puntos en específicos. Primero, una breve introducción sobre Costa Rica, cómo ciertas características importantes del país, hablar un poco sobre la industria de los videojuegos en Costa Rica, hablar sobre los esfuerzos gubernamentales que se están haciendo para apoyar a este sector, los esfuerzos particulares, hablar un poco de cómo está el sector académico preparando a los profesionales en el área de los videojuegos y además qué hace la Universidad de Costa Rica en esta área en específico. Entonces, Costa Rica, aquí tenemos ese puntito verde que está ahí en el centro del mapa de América. Tenemos, según el censo de 2022, tenemos alrededor de 5 millones de habitantes. Nuestra capital es San José y ahí podemos ver el mapa y la bandera de Costa Rica y la capital. Entonces, una foto relativamente reciente. Costa Rica se caracteriza por ser una democracia neutral y desmilitarizada. Esta es una foto de el momento en que se abolió el ejército. Clima es tropical, estamos cruzados por una cordillera, por lo que es un país muy montañoso. Tenemos salida al Mar Caribe, al Océano Pacífico, tenemos 200 volcanes, pero 5 están activos. Por las características de nuestra región, la producción de energías renovables como la hidroeléctrica, la térmica y la eólica son muy normales. Y nuestras actividades económicas principales son la exportación de productos agrícolas y el turismo. Y estas características marcan mucho el contexto en que se desarrollan los videojuegos en Costa Rica. Entonces, nuestra industria en el área de los videojuegos. Actualmente existen 72 iniciativas inscritas, pero de estas activas tenemos 20 que están asociadas a la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, pero hay algunas que están como en stand-by, por así decirlo, están en pausa y actualmente solo se cuentan datos precisos de 13 de empresas o estudios que están activos en este momento. Entonces, de estas 13 que tenemos, 9 son microempresas, 3 son pequeñas empresas y 1 es medianas. Entonces, ¿a qué le llamamos microempresa en Costa Rica? Una microempresa es una empresa que esté constituida por alrededor de 5 o menos empleados. La pequeña es de 30 a 5 y la mediana va de 31 a 100. Entonces, como pueden ver, son pequeñas, muy pequeñas estas empresas, a pesar de que se les llama mediana, en realidad es pequeñita. La antigüedad, 7 de ellas tienen 10 años o más, 4 de ellas están entre los 5 y 10 y 2 de ellas están iniciando su excursión en este mundo del desarrollo de videojuegos. El capital en su mayoría es costarricense, 8 empresas se financian ellas mismas, 3 poseen financiamiento extranjero y 2 mixto.
Entonces, ¿qué es lo que ofrecen estas empresas? Ellas se especializan principalmente en desarrollar propiedad intelectual, eso sea en juegos o assets, y en venta de servicios. Entonces, refiriéndonos a la propiedad intelectual, 9 de estas empresas han desarrollado sus juegos y los han comercializado, y 4 de estas 3 empresas también han hecho codesarrollos. Los codesarrollos tienen clientes, se realizan con estudios tanto de Estados Unidos. 4 de ellas han dicho que trabajan con estudios de Estados Unidos, con estudios de eh, Reino Unido, Líbano, Alemania, Suecia, Chile, México, Colombia, Brasil y Dinamarca. Hay unas más, pero estas son las que sobresalen. Las plataformas para las que desarrollan es principalmente móviles, Android y iOS. En segundo lugar, desarrollan para PC. Entonces ellos publican en plataformas conocidas como Origin, bueno, que ahora es Electronic Arts, Epic y Steam. Y por último, se centran en consolas que serían para PlayStation, Nintendo y Xbox. En el área de los servicios, se centran únicamente, bueno, no únicamente, pero se especializan principalmente en la programación de los videojuegos y el arte 3D y 2D y la optimización, bueno, y el desarrollo de la experiencia de usuario e interfaces de usuario. Esos son los servicios que ellos se especializan, dan más, pero estos son los principales. Los principales clientes, 7 de estas empresas han dicho que ellos venden a empresas estadounidenses, seguido por 5 que dice que sus clientes vienen de Canadá. Después 4 de ellas dicen haber trabajado con empresas de Reino Unido, después Francia, Hong Kong y Brasil. Sus principales técnicas para traer clientes son las ferias comerciales. Entonces, en ferias es donde ellos presentan sus productos y se promocionan a sí mismos. Después, la siguiente forma de atraer clientes es por medio de las referencias. Ya después, en menor medida, es por búsqueda proactiva de los mismos clientes que buscan estudios en algún lugar del mundo y dan con estas empresas costarricenses. Y después ya en sí, en muy, muy menor manera, por medio de agentes y publicidad. Después, software en el que se especializan estas empresas, principalmente Unity, Photoshop y Illustrator. Ya en menor medida va Blender Maya para modelado y el motor Unreal. Y ya también en mucho menor medida Game Maker, que es otro motor de videojuegos, y Animation, que es también parte del kit de Adobe. La composición profesional de estas empresas, principalmente contratan diseñadores gráficos. Todas las empresas han dicho de estas empresas que ellos poseen diseñadores gráficos. Seguidamente de programadores, que es también todos tienen programadores, pero una dijo que no tenía, que era únicamente formada por programadores. Seguida por animadores, directores de proyectos, modeladores, testers, directores creativos, productores de audio y comunicadores que se encargan del mercadeo y las redes sociales. Entonces, ¿cuánto dinero generan estas empresas? Generan alrededor de $1.300.000. Es en realidad bastante chiquita la cantidad de ingresos que ellos traen. Principalmente todo esto viene por la venta de servicios profesionales y en menor medida por la venta de propiedad intelectual, o sea, de sus juegos. También hay un detalle aquí que no dicen las diapositivas, y es que en la mayoría, como en un 85% o un 90% de sus productos se exportan, o sea, todo esto se va al mercado internacional. ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que presentan la industria costarricense en el área de los videojuegos?
un reto para crear nuevas empresas. Como vieron, hay 2 empresas que tienen menos de 5 años y el desarrollo, la mayoría de empresas que surgen, bueno, ahora hay 20 que están en la asociación, pero son proyectitos muy, muy pequeños que apenas van surgiendo, que están conformadas de 1 o 2 personas. Ya consolidarlas como una empresa legal, seria, es un desafío para ellas. También hay una dificultad para escalar las exportaciones, y esto se debe principalmente a que hay falta de financiamiento porque no hay instituciones financieras que se especialicen en el área de los videojuegos, porque los proyectos se manejan de una forma diferente a lo que ellas están acostumbrados a financiar. También hay dificultad para importar equipo, por ejemplo, los dev kits, los kits de desarrollo para consolas. Tienen un impuesto muy alto porque se les pasa el mismo impuesto que las consolas, que es diferente al que debería ser para un equipo de desarrollo. La calidad y cantidad de talento humano es insuficiente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante por qué. Y después la falta de seguros en el sector. Esfuerzos gubernamentales que se hacen para poder darle apoyo a esta área. Existe una institución gubernamental que se llama la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, que le decimos Procomer, que se encarga de promocionar exportaciones e incentivar el desarrollo extranjero. Ellos se han encargado de localizar, capacitar y darle seguimiento y promocionar a estas empresas, a estas 3 empresas. De hecho, la presentación mía se basa en uno de los estudios que ellos han hecho, Procomer. Y por ejemplo, uno de los esfuerzos que ha hecho ellos es llevarlos a GDC, que es la conferencia de desarrolladores de juegos, que es una de las conferencias más grandes, donde también se hacen exposiciones y se montan stands donde se presentan los trabajos que han hecho empresas o estudios. Entonces, Procomer paga los costos y beca a varios estudios y a varios desarrolladores, y ese es un esfuerzo bastante grande porque el impacto que tiene GDC es bastante grande. Esfuerzos particulares que tienen. Tenemos también la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica, que es una entidad sin fines de lucro, formado por empresas y profesionales que se dedican a la creación de videojuegos. También su principal objetivo es impulsar y desarrollar la industria a nivel local, y forma parte de la Federación Latinoamericana de Videojuegos. También tenemos Expovit, que es también en su parte es organizada por mucha gente de la asociación, y es un evento donde se reúnen desarrolladores de videojuegos que empezó desde 2013 y exponen proyectos y comparten sus experiencias, y también hacen contactos. Y también realizan una premiación anual, que es una forma de mantener motivados a los desarrolladores ticos, y también pueden llegar desarrolladores internacionales, pero es una forma de motivar e incentivar a que sigan desarrollando, y de hecho yo he visto que sí hace un impacto, una diferencia. Preparación técnica y profesional. Actualmente en Costa Rica únicamente hay 4 universidades que dan algo, especializaciones en el área de videojuegos. Una es la ULACIT, que tiene una especialización en diseño y programación de videojuegos. La UBERITAS, que da un técnico superior en diseño de videojuegos. Y la U Creativa, que tiene 3 diplomados, una en programación de videojuegos, diseño de videojuegos, animación digital y un técnico en gamificación. Hay que mencionar que estas son universidades privadas, y la Universidad de Costa Rica tiene, que sí es una pública, tiene un bachillerato en informática y en tecnología multimedia que está muy, muy, muy cercano y muy con con el desarrollo de los videojuegos. Por último, ¿qué hacemos en la Universidad de Costa Rica? Entonces, en la EXI, que es la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, que es donde yo trabajo, impartimos nada más un curso de creación de videojuegos. Además, se investiga el uso de los videojuegos para la enseñanza de la computación,
que en ese soy yo el que estoy metido en esa área de investigación. Y desarrollamos nuevas metodologías para el diseño y desarrollo de juegos educativos en ambientes formales. Por último, estamos trabajando de cerca en años, bueno, en este año empezamos a trabajar muy de cerca con GCSG, que es la Joint Conference in Serious Games, que es una conferencia que ya tiene bastantes años, más de 15 años en existir, y es sobre juegos serios y en la que colaboramos muy de cerca con los organizadores. Y eso sería mi presentación. Traté de hacerlo lo más rápido posible y conciso. Muy bien, Muchísimas muy gracias. bien. Muchas gracias, Alberto. La verdad, muy interesante saber cómo están en Costa Rica implementando los videojuegos, cómo es la relación con las empresas, qué están creando, lo que se enseña. Es muy importante. Queríamos en este seminario mostrar lo que hacemos en distintas partes de América Latina y en China respecto de los videojuegos y vinculado con el chino. ¿Por qué el vinculado con el chino? Porque sin duda alguna, como lo mostró la profesora Shen Haihu, tiene una gran importancia. Me gustaría que todos pusiéramos las cámaras, Francisco, pues ahí. Tiene una gran importancia cómo el chino se puede también implementar en estos videojuegos o cómo se puede enseñar el chino con los videojuegos. Francisco mostró algo histórico, Cecilia lo vio también en la parte cómo enseñar a alumnos con videojuegos. La profesora Shen mostró cómo podíamos en estas animaciones enseñar los caracteres chinos, etcétera. Y la industria, sin duda alguna, del videojuego chino es una industria que está creciendo mucho y sin duda alguna tiene muchos adeptos en América Latina, por lo que obviamente tiene una gran importancia también. Quiero ahora hacerle algunas preguntas que nos hicieron acá y las voy a elegir para que cada uno pueda contestar libremente. Uno nos dice, Angélica Muñoz pregunta a los profesores, ¿pueden mencionarnos en su opinión una diferencia que encuentren entre el arte contemporáneo latinoamericano y el chino? Es una pregunta bastante amplia porque está hablado del arte. Yo creo que podríamos, en este caso, dejarlo más. ¿Ven ustedes una diferencia entre el diseño multimedia latinoamericano y el chino? Lo dejaría así en general para que cualquiera de ustedes pueda preguntarlo, pueda responderlo. Cecilia, Francisco, Alberto, Shen. Yo voy a mencionar algunas cuestiones que me parece interesante. En primer lugar, yo creo que hay muchos puntos en común, más que diferencias, porque veo un movimiento de querer atender a través de los videojuegos a distintas cuestiones culturales, de abordar valores que son importantes para nuestras sociedades, sobre todo para nuestros niños, niñas, y creo que en eso hemos coincidido tanto la profesora Jen cuando mostraba cómo a través de esos cortos también se buscaba inculcar valores a los niños, aprovechando los caracteres chinos y dándoles vida a través de esas animaciones, o el primer profesor que contaba cómo se transmitían cuestiones compartidas o valores entre varios países, mencionó Perú, mencionó China, así que ahí me parece un hallazgo, un punto en común entre estas exposiciones, donde los videojuegos con sus diseños buscan atender valores que son comunes a nuestras sociedades, ¿no? Y que queremos sobre todo resaltarlos y apoyarlos en tiempos que quizá se diluyen, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una de las cuestiones que yo quería marcar. Sin duda alguna, coincido contigo, Cecilia. Muchas gracias. Una apreciación sin duda muy,
muy concreta y real de cómo coincidimos, sin duda alguna, pues las culturas sean distintas, pero coincidimos en la manera de desarrollarlo. Me gustaría hacerle una pregunta en general a todos para que me respondan en un tiempo cortito, porque obviamente no tenemos mucho tiempo, en China es muy tarde, aquí en América Latina también ya es hora de almuerzo para algunos, otros todavía no en México, pero preguntarles cómo ven ustedes, que me respondan en 1 o 2 minutos, cómo ven ustedes el desarrollo de los videojuegos en sus países. Hacia futuro. ¿Comienzo yo? Bueno, Francisco. Sí, el desarrollo de los videojuegos, por lo menos en Chile, está yendo en progresión. Vale decir que se parte de a poquito, de forma independiente, pero se ha visto un poco más la cooperación con países extranjeros, sobre todo los que invierten más en la industria de videojuegos, como es Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que explorar, ¿cierto?, las otras partes del mundo, que también es una potencia china, sería importante a través del arte, porque el arte hace que entre en la sociedad, es el reflejo, el arte es el reflejo de lo que es la sociedad, de lo que son expresiones, vale decir, urbanas, qué sé yo, o expresiones musicales, que son lo que está pasando en la actualidad. Entonces, entrar por ahí, por el arte y la cultura, es lo que podría hacer que aumente el tema de la industria, pero eso va en progresión. Gracias. Profesora Shen. Bueno, he escuchado Bom, eu atentamente las escutei com atenção as presentaciones de apresentações los dos profesores sobre professores los juegos sobre os educativos, jogos educacionais, sobre la realidad sobre virtual, a realidade la realidad virtual, a aumentada, realidade la aumentada, a integración de todas estas integração de nuevas todas as tecnologías novas y a través de tecnologias, eso através generar disso, productos gerar produtos educativos, material educacionais, educativo. Yo creo que materiais e desde el punto de educacionais. vista Eu acredito que, profesional, desde o ponto de nosotros vista tenemos que estar profissional, nós siempre temos que estar vinculados sempre con la vinculados creatividad, à ser criatividade originales. e ser Y yo originais. creo que Eu a acredito través de que la através da multimedia, con multimídia, diferentes com herramientas y diferentes estilos, ferramentas e estilos, para que los para niños que as puedan crianças tener possam a temprana edad ter numa contacto, idade bem vínculo con el arte, con la cedo e ter inspiración en el arte. contato, vínculo com Creo a que arte. cuando mis Acredito que alumnos quando meus alunos estén en el mundo de la estão creación no mundo de da juegos criação dos videojogos virtuales, virtuais, ellos siempre están eles vinculados sempre con estão el vinculados diseño, con com o las bellas design, com artes, as belas están artes, sumergidos en ese estão mundo. dentro desse mundo. Incluso Inclusive, en el mundo no mundo audiovisual, audiovisual, cinematográfico, tiene mucho que cinematográfico aportar tem en este mundo. Yo muito creo que que dar para ese esse vínculo es mundo. mágico, ese Então, vínculo esse es muy vínculo é mágico importante e é muito de ser importante de ser multiprofesional multiprofissional en este sector. neste setor. Y por último, bueno, E, quiero por fim, comentar eu que queria comentar também, recientemente habíamos recentemente, hablado sobre nós el desarrollo falávamos sobre o futuro, desenvolvimento pero futuro, yo creo que desde el mas eu punto de acredito que, vista desde o ponto de de vista escritura de escritura pictográfica de chino, yo creo que pictográfica eso estimula da língua chinesa, mucho isso que a la estimula manera, a la muito capacidad a de forma, a narrativa de los capacidade niños, de narrativa contar das los crianças, de cuentos, contar os sobre contos, todo el diseño sobretudo incluso no de las design das aplicaciones, incluso aplicações, de inclusive cuentos, de dos narrativas contos de que narrativas compartan con que compartilhem emociones y emoções que además e que, além incentiva disso, la possa interacción entre incentivar a personas de diferentes interação entre as países. Yo creo pessoas de que queda diferentes mucho que países. hacer Isso nosotros eu como acho que tem muito profesionales para y educadores. fazer Muchas como gracias. profissionais e educadores. Muito obrigado. Muchas gracias, profesora Shen. Alberto, si tienes algo que comentar. Con respecto a la situación en mi país, yo siento que va creciendo la industria, va creciendo lentamente. Igual se están haciendo esfuerzos por incluirlo más en los programas técnicos y programas diplomados y carreras universitarias. Esa carrera que había mencionado, que está en la Universidad de Costa Rica, que es de medios informática y computación y medios digitales, es bastante reciente, entonces ya se está visibilizando
que es un área creciente, que es es un medio que permite tanto el entretenimiento como el uso en otras áreas, tanto como en rehabilitación, la enseñanza. Los juegos serios van más allá de solo el, lo educativo. También se utilizan también como ¿cómo se llama? En mercadeo, se utilizan también en rehabilitación, en trato de concientizar a la población en ciertas áreas psicológicas. Y, en fin, los videojuegos son un medio muy rico que permiten desarrollar muchas áreas. Entonces yo creo que por dicha ya se están visibilizando, bueno, ya se han visibilizado bastante, ahora se toman como un tema que es realmente importante, serio en la industria y va creciendo levemente aquí en Costa Rica, pero vamos bien, vamos creciendo. Gracias, muchas gracias, Alberto. Y Cecilia, ¿cuál es tu visión de las proyecciones de los videojuegos en... Nosotros vemos un crecimiento en la industria de los videojuegos. Nosotros estudiamos la industria de los videojuegos por ser parte de un área importante de la informática, y en la Facultad de Informática siempre la tenemos como una arista importante. Si encontramos un mayor apoyo a esta industria de utilizar los videojuegos en pos de alcanzar objetivos serios, decía Alberto, educativos, objetivos de salud. Este año hemos trabajado fuertemente en abordar temas de alimentación saludable a través de juegos y de nutrición, y también trabajamos en una línea que tiene que ver con lo que se llaman Exer Games, que son juegos que promueven la actividad física, atendiendo una necesidad de un problema que hay en Argentina, que es el sedentarismo, tanto en niños como en adultos, y que fue incrementándose debido a la pandemia, con lo cual nos parece que se haya visto cierto apoyo, mayor apoyo a nivel nacional, estatal y también de las empresas por dar sostén a producir este tipo de juegos y atender problemas de la sociedad. Así que esa es un poco mi visión respecto del tema. Fantástico, muchas gracias, Cecilia. Bueno, estamos finalizando este seminario. Quiero agradecer profundamente a los profesores invitados hoy día, a la profesora Cecilia Sanz de la Universidad Nacional de La Plata, a la profesora Shen Haihu de la Universidad del Este Normal de China, al profesor Francisco Román del Instituto Profesional Santo Tomás de Chile, y al doctor Alberto Rojas de la Universidad de Costa Rica. Nosotros, como CLEC, Fundación CLEC y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, lo que queremos es ser un puente entre los académicos chinos y latinoamericanos para compartir nuestra experiencia no solo en nuestra cultura, que hacemos también muchos seminarios, pero también en lo que estamos viviendo, en las tecnologías, en la agricultura, en las energías renovables, en la electromovilidad, en la arquitectura, en la medicina china, y hoy hemos querido ver el diseño multimedia. Sin duda alguna ha sido una gran experiencia. Hemos compartido la visión de China y la visión de América Latina de 3 países. Muchas gracias a todos ustedes y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad generando vínculos en estas 2 regiones del planeta. Muchas gracias. Hasta pronto.